En una remota playa de Nueva Zelanda, cerca del pueblo de Moeraki, reposan decenas de esferas gigantescas. No son esculturas, no son ruinas modernas, son rocas perfectamente redondeadas que parecen colocadas a propósito, como si alguien las hubiese dejado ahí hace siglos. Se les conoce como las piedras de Moeraki. Algunas miden más de 2 metros de diámetro, pesan varias toneladas, y su forma es tan precisa que parecen esferas esculpidas por una inteligencia antigua, pero no hay herramientas, ni marcas humanas, solo piedra, y misterio. El oleaje las revela y las entierra, la marea juega con ellas como si fueran testigos dormidos de un tiempo olvidado, y quienes las observan, no pueden evitar preguntarse lo mismo: ¿qué son? ¿De dónde vinieron? ¿Y por qué están ahí? Los científicos han propuesto explicaciones geológicas, pero las historias locales, los relatos ancestrales, y la inquietud visual que provocan, apuntan en otra dirección, una más antigua, una más incómoda. Según la tradición oral maorí, estas piedras no son simples formaciones naturales, son restos de un naufragio ancestral, el de la legendaria canoa Araiteuru, que trajo a los antepasados maoríes desde Hawaii, su tierra de origen. Las esferas serían las calabazas, anzuelos y provisiones que cayeron al mar cuando la embarcación volcó. El oleaje los petrificó, dicen los ancianos, y quedaron para siempre en la costa, como ofrendas endurecidas por el tiempo. Para los maoríes, Moeraki no es solo una playa, es un altar, un lugar donde el mito y la materia se tocan, donde lo espiritual dejó huellas visibles, y donde la ciencia aún no puede borrar del todo la memoria de los dioses. Estas leyendas no son cuentos de niños, son relatos transmitidos durante generaciones, y cada piedra, según esa visión, tiene un propósito y un nombre, como si fueran testigos de un pacto que nunca se rompió. La versión oficial habla de concreciones calcáreas, de un proceso natural en el que los minerales se solidifican alrededor de un núcleo, como perlas gigantes formadas en sedimentos marinos hace más de 60 millones de años. El tiempo, el agua y la presión hicieron el resto, pulieron la superficie, dieron forma esférica, y las dejaron expuestas en la costa por efecto de la erosión. La ciencia tiene gráficos, fórmulas y estudios que respaldan esta explicación. Pero lo que no puede explicar del todo es la perfección, la simetría casi absoluta, la cantidad de piedras en un solo punto, y la sensación de presencia que generan, porque hay cosas que, aunque puedan describirse, no se terminan de entender. Los científicos las miden, las clasifican, las datan, pero cada visitante que se planta frente a ellas sabe que hay algo más, algo que no cabe en una muestra de laboratorio. Las piedras de Moeraki no son únicas. En otros rincones del mundo han aparecido formaciones similares. En Costa Rica, decenas de esferas de piedra fueron encontradas en medio de la selva. En Bosnia, rocas circulares emergen del bosque. En Rusia, se descubrieron esferas gigantes enterradas en capas profundas de tierra. La similitud entre estos hallazgos ha desatado todo tipo de teorías. ¿Podrían ser señales de una civilización perdida? ¿Pruebas de un conocimiento geológico olvidado? ¿Vestigios de un lenguaje planetario grabado en piedra? Algunos investigadores alternativos sostienen que estas esferas comparten proporciones matemáticas, que su ubicación responde a patrones astronómicos, y que son más que simples rocas, son símbolos, instrumentos, fragmentos de una red que algún día conectó el mundo, y en ese mapa, Moeraki sería una coordenada clave, una pieza en un rompecabezas que aún no sabemos cómo armar. Hoy en día, las piedras de Moeraki atraen a turistas, fotógrafos y curiosos de todo el mundo. Se han convertido en un fenómeno visual, en postales virales, en destino obligado para quienes buscan lo extraño en lo cotidiano. Pero bajo esa capa de atractivo turístico, persiste la pregunta esencial: ¿por qué estas piedras siguen generando tanta inquietud? Tal vez porque desafían nuestra lógica, porque parecen haber sido colocadas a propósito, porque su forma nos recuerda que el azar rara vez es tan preciso. Quienes las tocan, aseguran sentir vibraciones, una energía sutil, un zumbido que no se oye, pero se percibe, como si las piedras guardaran algo dentro, algo que no hemos aprendido a leer.
y tal vez por eso seguimos yendo a verlas, no por lo que son, sino por lo que podrían ser. En algunas culturas antiguas, las esferas eran símbolos de perfección, representaban el universo, el ciclo de la vida, lo eterno, y algunos creen que estas rocas comparten esa simbología, que su forma no es accidental, que está codificada. Investigadores esotéricos han medido las piedras de Moeraki, han buscado proporciones áureas, números armónicos, frecuencias resonantes, aseguran que su disposición guarda relación con la geometría sagrada, con patrones que se repiten en la naturaleza, en el cuerpo humano, en el cosmos. La ciencia tradicional descarta estas conexiones, pero no puede negar la fascinación que ejercen, porque en el fondo, todos intuimos que hay un orden, que hay una música bajo la superficie del mundo, y tal vez estas piedras sean instrumentos que aún no sabemos tocar. A pesar de décadas de estudios, las piedras de Moeraki conservan varios enigmas. No todas son iguales, algunas están partidas, como si algo las hubiera fracturado desde dentro. Otras muestran líneas marcadas, como costuras o cicatrices. Se ha intentado replicar su formación en laboratorio, pero los resultados no se acercan a la perfección natural que muestran estas rocas, y la razón por la cual se concentran en un solo tramo de playa sigue sin explicación definitiva. Algunos geólogos sostienen que hay más enterradas bajo la arena, que lo que vemos es apenas la punta de un conjunto mucho mayor, y que excavar más profundo podría revelar secretos aún más antiguos. Pero hay resistencia, porque tocar esas piedras no es solo mover rocas, es alterar una memoria, un equilibrio, un silencio que tal vez no deba romperse. Como ocurre con todo lo inexplicable, las teorías sobre un origen extraterrestre no se han hecho esperar. Algunos aseguran que las esferas son artefactos, que fueron dejadas por seres de otros mundos, o que contienen información codificada. Otros creen que son marcadores energéticos, que indican puntos donde la Tierra emite o recibe algún tipo de frecuencia cósmica, que son antenas enterradas, o sensores de una red planetaria más antigua que la historia humana. Las pruebas son escasas, pero las coincidencias abundan, y la necesidad de encontrar sentido a lo extraordinario alimenta la imaginación, porque a veces, lo que más nos atrae no es la respuesta, sino la pregunta. Además, hay quienes sostienen que estas piedras podrían estar alineadas con trayectorias de cuerpos celestes, que forman parte de un mapa astronómico que solo ahora comenzamos a comprender, y que Moeraki, como otros sitios antiguos, es una página de ese atlas olvidado, y así, las piedras de Moeraki se convierten en frontera, entre lo que sabemos y lo que intuimos, entre lo terrestre y lo posible, entre lo humano y lo que viene de más allá. Lo que vemos en Moeraki son piedras, pero lo que sentimos es otra cosa. Es la intuición de que hay historias que no están escritas, que hay huellas que no se borran con el tiempo, que la Tierra, a veces, nos habla en voz baja. Estas esferas nos enfrentan a nuestros límites, a nuestra necesidad de clasificar, de nombrar, de encajar todo en una categoría, pero hay cosas que escapan, que se resisten, que solo pueden ser contempladas. Tal vez no estén ahí para ser entendidas, sino para ser recordadas, para que no olvidemos que no lo sabemos todo, que no todo está explicado, y que lo desconocido no siempre es una amenaza, a veces es un espejo. Moeraki nos recuerda que la historia no siempre está escrita en libros, a veces está tallada en piedra, y a veces, esa piedra no quiere hablar, solo observar, solo esperar, y solo dejarse sentir por quienes aún saben escuchar. Las piedras de Moeraki siguen en su sitio, resistiendo el paso del tiempo, ignorando nuestras teorías, mirando al mar como lo han hecho por siglos, sin moverse, sin responder. Y tal vez eso sea lo más inquietante, que no necesitan decir nada para fascinarnos, que no hacen nada, y aún así, nos obligan a pensar, a imaginar, a creer. Cada ola que las toca repite la misma pregunta: ¿quién las dejó aquí? ¿Por qué? Y cada visitante que se aleja, lo hace sabiendo que vio algo más que piedras, vio un misterio, y ese misterio sigue esperando. Tal vez Moeraki no sea un lugar para resolver, sino para recordar, para dudar,
para reconectar con esa parte de nosotros que aún cree en los mitos, que aún siente respeto por la tierra, que aún busca señales en la arena. Has cruzado el umbral silente, acompáñanos a recorrer los lugares donde el silencio habla, porque a veces, una piedra puede guardar toda la historia del mundo. Suscríbete y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.